Buenas tardes chicos, soy María Covarrubias y hoy veremos lo que es aparato cardiovascular enfocado en histología. En cuanto a índice, veremos lo que son generalidades, el corazón con su pared cardíaca, tabiques y valvas, los vasos sanguíneos, lo que son arterias, venas y capilares y además los vasos linfáticos. Recuerden que el aparato cardiovascular es el encargado de llevar la sangre y la linfa hacia y desde los tejidos. Ahora nos vamos a enfocar un poco en lo que es el corazón. Bien, este tiene músculo estriado cardíaco, un esqueleto fibroso con tejido conjuntivo en anillos y tabiques, un sistema de conducción con fibras de Purkinje y vasos coronarios como lo son arterias y venas cardíacas. Bien, continuaremos con lo que son las capas de la pared cardíaca. Es importante que recuerden que tenemos el pericardio, el epicardio, el miocardio y el endocardio. Más adelante hablaremos un poco enfocado en cada una de las capas. Aparte de estas capas de la pared cardíaca, tenemos lo que es el tejido adiposo, la hoja visceral de la serosa pericárdica, que es la que está en contacto directo con el corazón, la hoja parietal de la serosa pericárdica, el pericardio fibroso y una cavidad pericárdica donde tenemos líquido que nos ayuda a lubricar. Bueno, el pericardio es una doble membrana que es como un saco y este tiene dos capas, una capa visceral que está en contacto directo con el corazón y otra capa parietal entre las cuales tenemos un espacio con líquido pericárdico que nos ayuda a lubricar esta cavidad. Como les mencionaba en la diapositiva anterior, aquí tenemos el pericardio. Primero tenemos el pericardio fibroso, enseguida el pericardio seroso, lo cual nos abarca lo que es la hoja parietal que está en contacto directo con el corazón. Enseguida tenemos el espacio en el que les mencioné que tenemos un lubricante y al final tenemos la hoja visceral. El miocardio es la capa más gruesa porque es necesario para que se contraiga el corazón y es aún más gruesa en ventrículos que en las aurículas. Y bien, aquí tenemos todas las capas que les he mencionado. Tenemos el pericardio fibroso, enseguida el pericardio seroso, lo que abarca la hoja parietal, el espacio pericárdico y la hoja visceral o el epicardio, bien dicho. Y al final el miocardio, como les dije, que es la capa más gruesa. Enseguida observamos una imagen del miocardio con los núcleos bien definidos aquí, bien nítidos. Después los discos intercalares y las fibras que se ven muy bien diferenciadas. Del otro lado tenemos los discos intercalares y el miocito. En cuanto al endocardio, este tiene tres capas. La capa interna tiene el endotelio y tejido conjuntivo subendotelial, la capa media tejido conjuntivo y músculo liso, y ya la capa profunda o capa subendocárdica tiene tejido conjuntivo y sistema de conducción. En esta imagen logramos observar las capas que les mencionaba anteriormente del epicardio, la capa subendocárdica o profunda, enseguida la capa media y al final la capa interna que se ve como una filita bien definida. Y bien, ya para terminar con lo que son las capas de la pared cardíaca, tenemos una vista más amplia en esta imagen. Tenemos lo que es el pericardio fibroso, enseguida el pericardio seroso con la hoja parietal, el espacio pericárdico y la hoja visceral o el epicardio. De enseguida tenemos el miocardio, que es la capa más gruesa, si bien lo recuerdan, y al final el endocardio, con cada uno de sus componentes, la capa subendocárdica o profunda, la capa media y la capa interna al final. Ahora veremos el tabique interventricular e interauricular con miocardio revestido de endotelio y menor miocardio en el auricular. Las válvulas cardíacas, estas están fijas a los anillos fibrosos y están compuestas de tejido conjuntivo denso y regular. Aquí lo observamos muy bien en la imagen. En el centro tenemos lo que son los anillos fibrosos y alrededor las válvulas cardíacas. En esta imagen observamos cada componente, lo que es la aurícula izquierda, la válvula de la valva mitral, las cuerdas tendinosas, el músculo papilar y el ventrículo izquierdo. Del lado derecho tenemos el corte histológico con sus fibras, lo que es la esponjosa
el lado auricular y el lado ventricular. Y bien, el revestimiento endotelial de lo que son las válvulas cardíacas tiene tejido conjuntivo laxo con abundantes proteoglucanos. Además, sus funciones son flexibilidad, plasticidad y amortiguador. En cuanto al centro de la valva, este tiene tejido conjuntivo denso y regular de los anillos que les había mencionado, del esqueleto cardíaco, y en las válvulas y las cuerdas tendinosas tenemos tejido conjuntivo denso con revestimiento endotelial. A continuación vamos a hablar un poco de los vasos sanguíneos. Las paredes de las venas y las arterias están compuestas por tres túnicas: la túnica íntima, la media y la adventicia. Más adelante vamos a ver cada una de las características de estas capitas. Primero veremos la túnica íntima. Como lo observamos, está en la parte superior del lado izquierdo. Ahí se observa túnica íntima. Esta tiene endotelio con células escamosas simples, una lámina basal con proteoglucanos colágeno y una capa subendotelial con tejido conjuntivo laxo y músculo liso. En la capa subendotelial, las arterias y las arteriolas, encontramos lo que es la membrana elástica interna. Enseguida tenemos la túnica media. Esta se encuentra entre la túnica íntima y la túnica adventicia. Tiene células musculares lisas organizadas y proteoglucanos, elastina y fibras reticulares. En las arterias va de la membrana elástica interna hasta lo que es la membrana elástica externa. Y ya al final tenemos la túnica adventicia con una capa de tejido conjuntivo laxo, que son capas concéntricas organizadas de células musculares lisas, además de arterias y venas grandes y una red nerviosa. Y bien, las células endoteliales tienen muchísimas funciones, ¿verdad? Estas nos van a ayudar a lo que es el funcionamiento y la regulación de los vasos sanguíneos. Entre las funciones que tenemos son la barrera de permeabilidad, la resistencia vascular, la regulación a la respuesta inmune, modificar las lipoproteínas, nos sirve como barrera trombogénica, mantiene lo que es la membrana extracelular y una síntesis hormonal y metabólica. Enseguida hablaremos de lo que son las arterias grandes y elásticas, como lo son la aorta, la arteria pulmonar, la arteria carótida común y la arteria subclavia. Estas son vías de conducción y tienen abundantes fibras elásticas. En su túnica íntima tiene el endotelio con sólula, uniones de hendidura y cuerpos de Weibel-Palade. Además tenemos lo que es la lámina basal, la capa subendotelial, y esta está conformada por tejido conjuntivo, abundantes fibras elásticas, células musculares lisas y macrófagos, además de la membrana elástica interna. Enseguida tenemos la túnica media, que es la capa más gruesa y está compuesta de láminas fenestradas de elastina, células de músculo liso, fibras de colágeno, y esta no tiene fibroblastos. Y ya al final tenemos la túnica adventicia, que es la capa más delgada y está compuesta de fibras de elastina, colágenas, fibroblastos, macrófagos y la vasa vasorum. Enseguida tenemos las arterias medianas y musculares. Estas miden de entre 2 a 10 milímetros, las cuales son la arteria radial, la femoral y la poplitea. Estas tienen abundantes células musculares lisas. En su túnica íntima encontramos lo que es el endotelio, la lámina basal, la capa subendotelial con tejido conjuntivo, que es una capa delgada, la membrana elástica interna. Enseguida tenemos la túnica media, que es la capa más gruesa, y esta tiene mayoritariamente músculo liso y pocas fibras elásticas. Además tiene la membrana elástica externa con fibras elásticas. Y ya al final tenemos la túnica adventicia, que es la capa gruesa que se compone de fibras elásticas y colágenas, fibroblastos, macrófagos, vasa vasorum y nervi vasorum. Enseguida tenemos las arterias pequeñas y las arteriolas. Las arterias pequeñas, en su túnica íntima encontramos lo que es el endotelio, la lámina basal, la capa subendotelial, la membrana elástica y la capa interna. En la túnica media de las arterias pequeñas, esta va a tener hasta 8 capas de músculo liso, y en la túnica adventicia esta es la más delgada y tiene tejido conjuntivo. Del otro lado tenemos las arteriolas. En su túnica íntima encontramos lo que es endotelio, lámina basal, capa subendotelial
y puede o no tener membranas elásticas internas. En su túnica media tiene una o dos capas de músculo liso y en la túnica adventicia es la más delgada y tiene una capa de tejido conjuntivo. Por otro lado tenemos las venas. Primeramente tenemos las venas grandes. Estas miden mayor a 10 milímetros y en su túnica íntima encontramos lo que es endotelio, lámina basal, una capa subendotelial compuesta de tejido conjuntivo y algunas células de músculo liso. En la túnica media encontramos una capa delgada con músculo liso, fibras de colágeno y fibroblastos. Y al final en la túnica adventicia es la capa más gruesa, la que está compuesta por fibras elásticas y colágenas, fibroblastos, músculo liso, vaso basurum y nervi basurum. Después tenemos las venas medianas. Estas miden entre 2 a 10 milímetros, entre las cuales están la vena radial, la vena poplitea y la vena tibial. En su túnica íntima tenemos endotelio, lámina basal, cápsula subendotelial con tejido conjuntivo, algunas células de músculo liso y podemos encontrar una membrana elástica interna discontinua. En la túnica media vamos a tener músculo liso, fibras de colágena y fibroblastos. Y ya en la túnica adventicia va a estar compuesta por fibras elásticas y colágenas, además de fibroblastos y músculo liso. Las venas pequeñas miden de entre 0,1 a 1 milímetro. En su túnica íntima igual vamos a encontrar el endotelio, la lámina basal, la capa subendotelial con tejido conjuntivo y células de músculo liso. En la túnica media, que es la capa más delgada, podemos encontrar de entre 2 a 3 capas de músculo liso y fibras colágenas. Y ya en la túnica adventicia vamos a encontrar fibras elásticas y colágenas, fibroblastos y músculo liso. Y ya al final tenemos las vénulas poscapilares y musculares. Estas miden menor a 0,2 milímetros. Las vénulas poscapilares recogen la sangre de la red capilar y en ellas encontramos un endotelio con lámina basal y pericitos. Y en las vénulas musculares, estas se encargan de recoger la sangre de las vénulas poscapilares y no tienen pericitos. Ya para finalizar con los vasos sanguíneos tenemos los capilares. Estos son vasos de menor calibre debido a que miden de entre 0,1 a 1 milímetro. Tienen una capa simple de endotelio, la lámina basal y pericitos y se encargan de intercambiar metabolitos, gases y nutrientes. Primero tenemos los capilares continuos. Estos los vamos a encontrar en tejido conjuntivo, tejido muscular, corazón, pulmones, piel y sistema nervioso central. En ellos tenemos lo que es endotelio vascular interrumpido con lámina basal continua y contiene vesículas pinocíticas. Después tenemos los capilares fenestrados. Estos los tenemos en lo que es vesícula, páncreas, riñón. Tienen un endotelio vascular con fenestraciones y una lámina basal continua que contiene vesículas pinocíticas. Y al final tenemos los capilares discontinuos o sinusoides. Estos están en hígado, vaso y médula ósea, tienen un mayor diámetro, son irregulares y el endotelio está separado intercelularmente y la lámina basal es discontinua. Por último hablaremos acerca de los vasos linfáticos. Y bien, primero tenemos lo que son los capilares linfáticos. Estos son conductos de endotelio. Es importante que recuerden que la diferencia de estos que no tienen lámina basal y son extremadamente permeables. Tienen filamentos de anclaje que son microfibrillas de fibrilina y se encargan de mantener la permeabilidad aunque nos aumente la presión. Por otro lado tenemos los vasos linfáticos que son conductos de endotelio que sí tienen lámina basal y son extremadamente permeables. Estos están rodeados de células musculares lisas y tienen válvulas las cuales se encargan de mantener el flujo en una sola dirección.